Ella se rió cuando él pidió ayuda con su coche averiado. ¿Qué puede saber un mecánico mugriento sobre lujo? Se burló mientras pasaba en su Mercedes. Lo que no sabía es que ese hombre era el dueño de todo. El sol de agosto golpeaba sin piedad la carretera rural que conectaba el pueblo de San Miguel con la ciudad. El asfalto ondulaba bajo las olas de calor, creando espejismos líquidos en la distancia. A las 3 de la tarde, ese camino solitario era un horno de metal y polvo que pocos se atrevían a transitar. Marcos Sandoval estaba arrodillado frente al capó abierto de su viejo Toyota Corolla 1998, con las manos manchadas de grasa negra y el rostro perlado de sudor. Su camisa de trabajo azul, desgastada por años de uso, se pegaba a su espalda empapada. El motor humeante frente a él era un rompecabezas de metal que había decidido rendirse exactamente en el peor momento posible. «Vamos, vamos», murmuraba mientras intentaba ajustar una manguera que goteaba líquido refrigerante sobre el polvo seco. «No puede ser hoy. Justo hoy no». Llevaba 3 horas intentando reparar el vehículo. 3 horas bajo un sol despiadado, con una botella de agua que se había terminado hace rato, y un teléfono celular sin señal que servía únicamente como pisapapeles caro. La ironía de la situación no se le escapaba. El hombre más rico de toda la región, varado como un simple mortal en medio de la nada. El sonido distante de un motor hizo que Marcos levantara la vista. A través del aire ondulante por el calor, vio un destello plateado acercándose. Un Mercedes-Benz clase S último modelo, brillante como joya recién pulida, avanzaba a velocidad moderada por la carretera. Era el primer vehículo que veía pasar en horas. Marcos se puso de pie, limpiándose las manos inútilmente en su pantalón ya manchado. Una chispa de esperanza brotó en su pecho. Tal vez quien condujera ese vehículo pudiera llevarlo al pueblo más cercano, o al menos prestarle un teléfono para hacer una llamada. Levantó la mano en un gesto universal de ayuda mientras el Mercedes se acercaba. Podía ver a través del parabrisas tintado la silueta de una mujer al volante. El vehículo redujo la velocidad ligeramente, y por un momento, Marcos pensó que iba a detenerse. Pero entonces algo cambió. El Mercedes aceleró bruscamente, desviándose hacia el centro del camino para darle un amplio rodeo al Toyota averiado. Cuando pasó junto a Marcos, tuvo una visión clara de la conductora. Una mujer de unos 35 años, cabello rubio perfectamente peinado, gafas de sol de diseñador y una expresión de desdén absoluto en su rostro maquillado con precisión quirúrgica. Pero lo que más golpeó a Marcos no fue el hecho de que no se detuviera. Fue lo que hizo antes de acelerar completamente. La mujer bajó la ventanilla justo lo suficiente para que su voz pudiera salir, y mientras pasaba gritó con una mezcla de diversión cruel y desprecio. «Aprende a comprar un coche real, muerto de hambre. Esa chatarra debería estar en un depósito de basura». Su risa aguda y burlona quedó flotando en el aire caliente mientras el Mercedes aceleraba, levantando una nube de polvo que envolvió a Marcos como insulto final. Las piedrecillas golpearon sus piernas y rostro, y tuvo que cerrar los ojos para protegerse. Cuando la polvareda se asentó, Marcos permaneció inmóvil en medio del camino, viendo alejarse el Mercedes hasta que se convirtió en un punto plateado en el horizonte. Algo extraño se movió dentro de su pecho. No era exactamente rabia, aunque había un toque de eso. No era humillación, aunque el comentario había sido diseñado para humillar. Era algo más profundo, más complejo. Era reconocimiento. Reconocimiento de que esta mujer, quienquiera que fuera, acababa de juzgarlo completamente basándose en apariencias. Lo había visto con su ropa de trabajo manchada, su coche viejo y averiado, y había decidido instantáneamente que era alguien sin valor, alguien que no merecía ni 5 segundos de su tiempo precioso. Lo que ella no sabía, lo que no podía saber mirándolo con su mirada superficial, era que Marcos Sandoval era el dueño y fundador de Sandoval Industries, una empresa que había comenzado en el garaje de su difunta madre hace 20 años y que ahora era el mayor empleador de toda la región, con 3 fábricas, 2.000 empleados y contratos internacionales que movían millones de dólares cada mes. Lo que ella no sabía era que ese coche real que le había sugerido comprar, ese Mercedes-Benz que conducía con tanta arrogancia, probablemente había sido financiado con dinero prestado que tardaría años en pagar.
Mientras que el Toyota Corolla 1998 que ella había despreciado era el mismo vehículo que Marcos había comprado con sus propias manos hace 23 años, cuando era un mecánico de 19 años que soñaba con algo más grande. Lo que ella no sabía era que Marcos podría comprar 10 Mercedes como el suyo sin siquiera parpadear, sin que afectara su cuenta bancaria más que una gota de agua afecta al océano. Pero había elegido mantener este coche viejo por razones que alguien como ella jamás entendería. Este Toyota había sido testigo de cada momento importante de su vida. Lo había conducido a su primera reunión de negocios, donde había conseguido un préstamo de $5,000 que cambió su destino. Lo había conducido al hospital cuando nació su hija Sofía. Lo había conducido al funeral de su madre. Era más que un vehículo. Era un recordatorio constante de dónde había comenzado, para nunca olvidar la humildad que lo había traído hasta aquí. Pero claro, ¿cómo podría una mujer que medía el valor humano por la marca de un coche entender algo así? Marcos suspiró profundamente y regresó a trabajar en el motor. Sus manos, ásperas y callosas por años de trabajo manual antes de convertirse en empresario, se movían con la seguridad de quien había reparado cientos de motores en su juventud. No había olvidado esas habilidades. Nunca las olvidaría. Mientras trabajaba, su mente no podía dejar de reproducir la escena. La risa burlona de esa mujer, su expresión de superioridad absoluta, la facilidad con la que había descartado su humanidad sin conocerlo siquiera. «Interesante», murmuró para sí mismo mientras ajustaba una conexión. «Muy interesante». Había algo en su tono que no era exactamente vengativo, pero tampoco era perdón. Era curiosidad. Curiosidad por saber quién era esa mujer. Curiosidad por saber si sus caminos se volverían a cruzar. Y si lo hacían, curiosidad por ver qué pasaría cuando ella descubriera la verdad. Porque Marcos Sandoval había aprendido algo fundamental en sus 20 años construyendo un imperio desde cero. Las apariencias engañan. Y las personas que juzgan basándose únicamente en apariencias eventualmente se encuentran con realidades que destrozan sus ilusiones. Finalmente, después de 40 minutos más de trabajo meticuloso, el motor tosió, gruñó y milagrosamente cobró vida. No era una solución permanente, pero sería suficiente para llegar al pueblo. Marcos se limpió las manos en un trapo viejo que guardaba en el maletero y se subió al coche. El asiento de tela desgastada lo recibió con familiaridad reconfortante. Puso las manos en el volante de plástico agrietado y sonrió ligeramente. «Todavía tienes vida, viejo amigo», le dijo al coche con afecto genuino. «Todavía nos quedan historias por vivir». Mientras conducía lentamente hacia San Miguel, con el motor produciendo sonidos preocupantes pero funcionales, Marcos no podía saber que el encuentro con la mujer del Mercedes era solo el comienzo. No podía saber que en 3 días exactamente, sus caminos se cruzarían nuevamente de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Y definitivamente no podía saber que cuando eso sucediera, la lección que esa mujer recibiría cambiaría no solo su vida, sino las vidas de cientos de personas. El destino tiene formas curiosas de tejer encuentros. Y este encuentro, tan breve y aparentemente insignificante, en una carretera polvorienta bajo el sol despiadado, era el primer hilo de un tapiz que revelaría verdades sobre dignidad, humildad y el verdadero significado del valor humano. Marcos llegó a San Miguel justo cuando el sol comenzaba su descenso. El pueblo, con sus calles adoquinadas y edificios coloniales, se preparaba para la frescura del atardecer. Condujo directamente al taller mecánico de su amigo Héctor, quien había sido su mentor cuando era apenas un adolescente aprendiendo el oficio. «Marcos». Héctor levantó la vista desde debajo de un camión que estaba reparando. Su rostro arrugado por 60 años de sonrisas y trabajo duro se iluminó con reconocimiento. «¿Qué hace el gran empresario visitando mi humilde taller?» «El gran empresario necesita que revises su coche antes de que explote». Marcos respondió con una sonrisa, señalando el Toyota humeante. Héctor se limpió las manos grasientas en su overol y caminó alrededor del vehículo con ojo experto. «Este Corolla tiene más años que algunos de mis nietos. ¿Por qué no compras algo nuevo, muchacho? Puedes permitírtelo». «Ya sabes por qué», Marcos respondió simplemente. Héctor asintió con comprensión. «Tu madre estaría orgullosa. No de tu dinero, sino de que no hayas olvidado tus raíces». Mientras Héctor inspeccionaba el motor,
Marcos se sentó en una silla de plástico desgastada fuera del taller, observando el pueblo desperezarse hacia la tarde. San Miguel era donde había crecido, donde su madre había trabajado como empleada doméstica para pagar sus estudios, donde había aprendido que el trabajo duro y la dignidad no tenían precio. «Oye, Marcos», Héctor lo llamó desde debajo del capó. «¿Has escuchado sobre la nueva gerente de recursos humanos que contrataron en tu fábrica principal?» Marcos frunció el ceño. «¿Nueva gerente? No he aprobado ninguna contratación ejecutiva reciente. Pues tu director de operaciones, el licenciado Méndez, contrató a alguien hace 2 semanas, una mujer de la ciudad. Dice que viene con credenciales impresionantes de empresas multinacionales». Un pensamiento incómodo comenzó a formarse en la mente de Marcos. Había estado fuera del país durante 3 semanas, cerrando un contrato en el extranjero. Había dejado al licenciado Roberto Méndez a cargo de operaciones diarias con autorización para hacer contrataciones de nivel medio. Pero Recursos Humanos Ejecutivo no era nivel medio. ¿Sabes cómo se llama?, preguntó Marcos. Algo con B, Verónica, Victoria. No recuerdo exactamente. Pero te puedo decir esto. Llegó al pueblo en un Mercedes plateado brillante hace 2 semanas, actuando como si fuera dueña del lugar. Le ha hecho la vida imposible a varios trabajadores ya. El estómago de Marcos se contrajo. Mercedes plateado. 2 semanas atrás. No podía ser. «Héctor, ¿cómo luce esa mujer?» Rubia, 30 y tantos. Siempre con ropa cara y actitud de superioridad. «¿Por qué? ¿La conoces?» Marcos se puso de pie lentamente, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar de una manera que era casi demasiado perfecta, casi como si el universo estuviera orquestando algo. «Tal vez», respondió con voz pensativa. «Tal vez nos hemos cruzado». En ese momento, su teléfono finalmente recuperó señal y comenzó a vibrar frenéticamente con mensajes acumulados. Uno de ellos era de su asistente personal, Andrea. «Señor Sandoval, urgente. La nueva gerente de RH está implementando cambios drásticos sin aprobación. Varios empleados han presentado quejas. Necesitamos que regrese a la oficina lo antes posible». Marcos leyó el mensaje 2 veces. Luego miró hacia el horizonte, donde el sol pintaba el cielo de naranjas y rojos intensos, como si el mismo cielo anticipara el fuego que estaba por desatarse. «Héctor», dijo finalmente, «necesito que este coche esté perfecto para mañana en la mañana. Voy a necesitarlo». «¿Para qué? Tienes 5 coches de lujo en tu garaje». «Porque mañana voy a darle a alguien una lección que nunca olvidará». Marcos respondió con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Y necesito llegar en el vehículo apropiado para enseñar esa lección». Héctor lo miró con esa sabiduría de quien ha vivido suficiente para reconocer cuando un hombre tiene un propósito. «¿Algo que debas saber? Solo esto. A veces las personas necesitan un espejo para ver quiénes realmente son. Y mañana voy a sostener ese espejo». Mientras el sol terminaba de ponerse sobre San Miguel, Marcos Sandoval comenzó a planear. No una venganza, porque eso sería demasiado simple y mezquino, sino algo más poderoso. Una lección sobre dignidad, respeto y las peligrosas consecuencias de juzgar a las personas por sus apariencias. La mujer del Mercedes había sembrado una semilla de desprecio en ese camino polvoriento. Pero no sabía que había sembrado esa semilla en tierra fértil, tierra que produciría una cosecha de verdad que cambiaría todo. Y en 3 días exactamente, esa cosecha estaría lista para ser recogida. El lunes por la mañana amaneció con ese tipo de cielo despejado que prometía otro día sofocante. Marcos Sandoval estaba parado frente al espejo de su habitación en el modesto hotel donde se hospedaba cuando visitaba San Miguel. Prefería este lugar de 3 estrellas, con sus sábanas limpias pero sin lujos, a cualquier suite presidencial en la ciudad. Se puso la misma ropa del día anterior, la camisa azul de trabajo, ahora lavada pero todavía mostrando manchas permanentes de años de uso, y los pantalones desgastados que habían conocido mejores días. Se miró al espejo y sonrió ligeramente. El hombre que lo miraba desde el reflejo podría ser cualquiera, un mecánico, un obrero, un trabajador de construcción. Exactamente lo que necesitaba. Marcos llegó a Sandoval Industries a las 7 de la mañana, 1 hora antes del inicio del turno regular. La fábrica principal era un complejo impresionante de edificios modernos de acero y cristal que se extendía por 15 hectáreas.
3.000 empleados trabajaban allí fabricando componentes automotrices de precisión que se exportaban a 17 países. Aparcó su Toyota en el área de visitantes, deliberadamente lejos del estacionamiento ejecutivo, donde su Mercedes personal y su BMW ocupaban espacios reservados que llevaban semanas vacíos. Mientras caminaba hacia la entrada principal, varios empleados que lo reconocieron se detuvieron sorprendidos. «Buenos días, don Marcos», saludó José, el guardia de seguridad que llevaba trabajando allí desde que la fábrica era solo un edificio pequeño con 20 empleados. «Buenos días, José», Marcos respondió con una sonrisa genuina. «¿Cómo está tu hija? ¿Ya se recuperó de la operación?» Los ojos de José se humedecieron ligeramente. «Gracias a usted, don Marcos. Gracias a la cobertura médica que nos dio. Está perfectamente bien. Me alegro mucho. Dale un abrazo de mi parte». Mientras Marcos entraba al edificio, no pudo evitar notar el cambio en la atmósfera. Había algo diferente, algo tenso en el aire que no había estado presente 3 semanas atrás. Los empleados que pasaban parecían más callados, más cautelosos, como si caminaran sobre cascarones de huevo. Señor Sandoval, Andrea, su asistente personal, prácticamente corrió hacia él desde su oficina en el 3er piso. Era una mujer de 45 años, eficiente hasta la médula, que había sido su mano derecha durante 10 años. «Gracias a Dios que regresó. Tenemos una situación. Cuéntame», Marcos dijo mientras caminaban hacia su oficina privada. La licenciada Victoria Enríquez, la nueva gerente de recursos humanos, ha estado implementando lo que ella llama reestructuración de eficiencia. Andrea prácticamente escupió las palabras. En 2 semanas ha despedido a 15 empleados de largo plazo, ha reducido beneficios, ha eliminado flexibilidad de horarios para madres solteras y ha creado un ambiente de terror donde nadie se atreve a hablar por miedo a ser el siguiente en la lista. Marcos sintió una oleada de furia fría recorriendo su cuerpo. Y el licenciado Méndez la apoya completamente. Dice que ella trae mentalidad moderna de negocios y que los cambios incrementarán las ganancias en un 20%. «Las ganancias», Marcos murmuró con amargura. «¿A qué costo?» Entraron a su oficina, un espacio amplio pero sorprendentemente modesto para un CEO multimillonario. Las paredes estaban decoradas no con premios empresariales, sino con fotografías de empleados en eventos de la compañía, niños en la guardería corporativa que había establecido, y una foto grande de su madre en su graduación universitaria, que ella había pagado con años de trabajo doméstico. «Andrea, necesito todos los archivos de despidos de las últimas 2 semanas. Y quiero una reunión con cada empleado afectado». «¿Va a revertir las decisiones de la licenciada Enríquez?», Andrea preguntó con esperanza apenas contenida. «Voy a hacer mucho más que eso», Marcos respondió. «Pero primero necesito ver cómo opera esta mujer. Necesito verla en acción». Como si el universo estuviera escuchando, en ese momento se escuchó una conmoción en el pasillo afuera. Voces alzadas, una de ellas inconfundiblemente femenina, aguda y llena de indignación. «Le dije que llegara a las 7 en punto. Son las 7:03. Eso es inaceptable». Marcos y Andrea salieron de la oficina para encontrar una escena que hizo hervir la sangre de Marcos. Victoria Enríquez estaba parada en medio del pasillo, con su traje de diseñador perfectamente planchado, su cabello rubio recogido en un moño elegante, y sus tacones de aguja golpeando el suelo con cada palabra furiosa que pronunciaba. Frente a ella, encogida y tratando de no llorar, estaba Marta Ramírez, una empleada de 52 años que trabajaba en el Departamento de Control de Calidad desde hacía 25 años. Y Marcos la reconoció instantáneamente. Era la mujer del Mercedes, la mujer que lo había dejado varado en la carretera con una risa burlona. «Señora Ramírez», Victoria continuaba con voz que destilaba veneno disfrazado de profesionalismo. «Usted llega tarde, su ropa está arrugada, y francamente, su apariencia general no refleja los estándares de excelencia que estamos implementando en esta compañía. Esta es su segunda advertencia. Una más, y será despedida». «Licenciada Enríquez», Marta respondió con voz temblorosa. «Mi hijo de 6 años tuvo fiebre anoche. Tuve que llevarlo al doctor esta mañana temprano. Mi madre está con él ahora, pero no pude. No me interesan sus excusas personales». Victoria la interrumpió con un gesto desdeñoso de la mano. «Sus problemas familiares no son responsabilidad de esta empresa.
O cumple con su trabajo profesionalmente, o hay cientos de personas allá afuera que estarían felices de tomar su posición. Marta bajó la cabeza, lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Sí, licenciada. Lo siento mucho. Lo siento, no paga salarios. Victoria respondió fríamente. Los resultados sí. Ahora váyase a su estación y asegúrese de que su productividad hoy compense este retraso. Mientras Marta se alejaba rápidamente, limpiándose las lágrimas con discreción, Victoria se volteó y finalmente notó a Marcos parado cerca de la puerta de su oficina. Sus ojos lo recorrieron de arriba a abajo, con esa misma expresión de desdén que había usado en la carretera. ¿Y usted quién es?, preguntó con tono que dejaba claro que consideraba que cualquier empleado en ropa de trabajo estaba infinitamente por debajo de ella. ¿Mantenimiento? ¿Limpieza? Este es el piso ejecutivo. El personal de servicio debe usar las escaleras traseras. Andrea abrió la boca para responder, pero Marcos le puso una mano suave en el brazo deteniéndola. Soy nuevo, Marcos dijo con voz neutral, manteniendo su dialecto natural del pueblo en lugar del acento profesional que normalmente usaba en reuniones de negocios. Estaba buscando la oficina de recursos humanos. ¿Para qué?, Victoria preguntó con impaciencia, mirando su reloj caro. Si es para presentar una queja, déjeme ahorrarle tiempo. No me importan las quejas. Si es para solicitar algún beneficio especial, la respuesta es no. Y si es para reportarse después de un despido, necesita ir al departamento legal en el primer piso. En realidad, Marcos continuó con esa misma calma que hacía que Andrea lo mirara con fascinación. Quería hablar sobre la cultura de la compañía, sobre cómo se trata a los empleados. Victoria soltó una risa que Marcos reconoció inmediatamente. Era la misma risa aguda y despectiva que había escuchado en la carretera. ¿Cultura de compañía?, repitió con burla. Deje que le explique algo, señor. ¿Cómo dijo que se llamaba? No lo dije, Marcos respondió. Bueno, como sea. Déjeme explicarle cómo funciona el mundo real de los negocios. No el mundo de fantasía que aparentemente los empleados de esta compañía han estado viviendo. Una empresa no es una familia. No es un club social, es un negocio. Y los negocios existen para generar ganancias, no para ser guarderías emocionales para personas que no pueden manejar sus vidas personales. Se acercó más a Marcos, sus tacones resonando con autoridad en el piso de mármol. Marcos podía oler su perfume caro, ver el brillo de sus joyas de diseñador, notar la manicura perfecta en sus uñas. Era la imagen misma del éxito corporativo moderno, pero sin alma detrás de la fachada. Durante demasiado tiempo, Victoria continuó, claramente disfrutando su propio sermón. Esta compañía ha sido dirigida con sentimentalismo, beneficios excesivos, flexibilidad ridícula, empleados que piensan que sus problemas personales son excusas válidas para bajo rendimiento. Eso se termina bajo mi gestión. ¿Y qué hay de la lealtad?, Marcos preguntó suavemente. ¿Qué hay de empleados como Marta Ramírez, que ha dedicado 25 años de su vida a esta compañía? ¿25 años? Victoria se rió otra vez. Eso solo significa que lleva 25 años haciendo lo mismo sin innovar, sin crecer, sin aportar valor real. La longevidad no es mérito automático. Los resultados sí. Interesante filosofía, Marcos comentó. Y el dueño de esta compañía comparte esa filosofía. Por primera vez, algo pareció molestar a Victoria. Sus ojos se estrecharon ligeramente. El señor Sandoval, dijo su nombre con un tono que mezclaba respeto forzado con desdén oculto, es un hombre de negocios. Él entiende que para competir en el mercado global moderno, necesitamos eficiencia despiadada. Por eso aprobó mi contratación a través del licenciado Méndez. ¿Él aprobó su contratación?, Marcos preguntó, genuinamente curioso sobre hasta dónde llegaban las mentiras de Méndez. Por supuesto, Victoria respondió con confianza. El licenciado Méndez es su mano derecha. Todo lo que él aprueba viene directamente del señor Sandoval. Y francamente, es obvio que el señor Sandoval se cansó de dirigir esta compañía como si fuera una obra de caridad. Levantó su iPad, mostrando gráficos y números. Desde que implementé mis cambios hace 2 semanas, la productividad ha aumentado 12%. Los costos laborales han bajado 8%. Y proyectamos un incremento de 20% en ganancias para fin de trimestre.
Esos son los únicos números que importan en el mundo real. ¿Y qué hay del costo humano? Marcos presionó. ¿Qué hay de las 15 familias que perdieron sus ingresos? ¿Qué hay de las madres solteras que ahora no pueden recoger a sus hijos de la escuela porque eliminaste la flexibilidad de horarios? No es mi problema. Victoria respondió con frialdad que helaba. Ellos son adultos, que resuelvan sus propias vidas. Mi trabajo no es ser su niñera emocional. Mi trabajo es hacer que esta compañía sea rentable, y lo estoy haciendo. Se volteó, claramente considerando la conversación terminada. Ahora, señor sin nombre, si me disculpa, tengo trabajo real que hacer. Hay más despidos que planear, más grasa que cortar de esta operación. Y si tiene algún problema con eso, siéntase libre de renunciar. Hay una fila de personas esperando cada posición en esta compañía. Comenzó a alejarse, pero Marcos habló una vez más. Una pregunta más, licenciada Enríquez. Ella se volteó con impaciencia visible. ¿Qué? ¿Alguna vez ha trabajado en una fábrica? ¿Alguna vez ha operado una máquina? ¿Ha sentido el peso de mantener una familia con un salario modesto? ¿Ha conocido el miedo de que un despido signifique no poder pagar el alquiler? Victoria lo miró como si hubiera preguntado si alguna vez había viajado a Marte. ¿Para qué necesitaría yo esa experiencia?, respondió con genuina confusión. Yo soy una profesional. Estudié en universidades de prestigio. Tengo maestrías en administración de empresas. He trabajado para corporaciones multinacionales. Mi valor no viene de ensuciarme las manos con trabajo manual. Viene de mi cerebro, de mi capacidad de tomar decisiones difíciles que personas sentimentales como usted nunca podrían tomar. Ya veo. Marcos asintió lentamente. Solo curiosidad. ¿Qué hace cuando su coche se avería en medio de la carretera? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso con nada? Solo conteste la pregunta. Victoria resopló. Llamo a mi seguro, ellos envían una grúa, y consigo un vehículo de reemplazo, como hacen las personas civilizadas. No me arrodillo en el asfalto como... Se detuvo abruptamente, como si algo en la memoria intentara hacer conexión pero no pudiera completarse. ¿Cómo qué? Marcos la animó suavemente. Como un mecánico mugriento, terminó Victoria, sus palabras saliendo con el mismo desdén que había usado en la carretera. El silencio que siguió fue tan denso que Andrea contenía la respiración. Interesante, Marcos finalmente dijo. Muy interesante elección de palabras. ¿Por qué? Victoria preguntó con irritación creciente. Mire, claramente usted es uno de esos empleados que vive en el pasado, que piensa que las empresas deberían funcionar como familias felices. Pero el pasado murió. El futuro pertenece a personas como yo, que entienden que en los negocios, o produces o desapareces. Y francamente, personas como usted están a punto de desaparecer. Se giró completamente, sus tacones resonando con finalidad. Andrea, llamó sobre su hombro. Asegúrese de que este hombre encuentre la salida. Y recuérdele que el personal de servicio no debería estar vagando por los pisos ejecutivos. Mientras Victoria desaparecía en su oficina, Andrea miró a Marcos con una mezcla de furia y tristeza. Señor Sandoval, ¿hasta cuándo va a dejar que esta mujer? Hasta el momento preciso. Marcos interrumpió suavemente. Andrea, quiero que programes una reunión de todo el personal ejecutivo para el jueves a las 9 de la mañana. Todos los gerentes departamentales, todos los supervisores, el licenciado Méndez, y especialmente la licenciada Enríquez. ¿Va a despedirla? Voy a darle la oportunidad de aprender, Marcos respondió. La oportunidad de ver lo que realmente significa dirigir una compañía con alma. Y si no puede aprender, no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Durante los siguientes 3 días, Marcos observó. Se vistió cada mañana con la misma ropa de trabajo humilde. Llegaba en su Toyota viejo y simplemente observaba cómo Victoria operaba. La vio despedir a un hombre de 60 años que estaba a 6 meses de su jubilación porque su productividad había disminuido. El hombre había trabajado 42 años para la compañía. La vio eliminar el programa de becas universitarias para hijos de empleados que Marcos había establecido personalmente hace 10 años porque no era responsabilidad de la empresa educar a la siguiente generación. La vio humillar públicamente a una joven empleada que pidió un día libre para asistir al funeral de su padre, diciéndole que la muerte es parte de la vida y no puede ser excusa para ausentismo.
Cada acción era meticulosamente documentada por Andrea, quien trabajaba en las sombras compilando evidencia de todo. Pero Marcos también hizo algo más durante esos 3 días. Habló con los empleados, con Marta, cuyo hijo había tenido fiebre, con José, el guardia de seguridad, con Roberto en la línea de ensamblaje, con Clara en la cafetería, con cada persona que Victoria había afectado, y escuchó sus historias. Historias de lealtad, de sacrificio, de personas que habían construido sus vidas alrededor de esta compañía porque creían en lo que representaba. Personas que ahora vivían con miedo constante, que llegaban a casa cada noche preguntándose si mañana serían los siguientes en ser despedidos. Don Marcos, Marta le dijo el miércoles por la tarde, mientras tomaban café en la cafetería. Yo sé quién es usted, todos sabemos, y no entendemos por qué está dejando que esta mujer destruya todo lo que usted construyó. ¿Confías en mí, Marta? Marcos preguntó suavemente. Con mi vida. Entonces confía en que hay un propósito en esto. Confía en que a veces las personas necesitan ver las consecuencias completas de sus acciones antes de poder cambiar verdaderamente. Esa noche, Marcos finalmente se cambió su ropa de trabajo por un traje. Era un traje simple, gris oscuro, sin ostentación pero perfectamente cortado. Se miró en el espejo del hotel y vio al CEO mirando hacia atrás. El hombre que había construido un imperio, no con crueldad, sino con visión de que el éxito empresarial y la humanidad no eran mutuamente excluyentes. Mañana, le dijo a su reflejo, mañana damos la lección. Y mientras San Miguel dormía bajo un cielo estrellado, Marcos Sandoval finalizaba los últimos detalles de lo que sería no solo una confrontación empresarial, sino una lección sobre lo que significa liderar con dignidad. Checkpoint Linux. Aproximadamente 5.600 palabras, continuando hacia meta de 14.000. El jueves amaneció diferente. Había algo en el aire. Una tensión eléctrica que todos en Sandoval Industries podían sentir, pero nadie podía explicar. Los empleados llegaban más temprano de lo usual, susurrando en grupos pequeños, especulando sobre la misteriosa reunión que Andrea había programado sin explicación. ¿Escuchaste? Todos los ejecutivos van a estar ahí, decía Clara de la cafetería a un grupo de empleados. Algo grande va a pasar. Y tal vez van a anunciar más despidos. Roberto de la línea de ensamblaje respondía con voz sombría. Tal vez la licenciada Enríquez va a eliminar departamentos enteros. Pero había otros rumores también. Rumores sobre el hombre misterioso en ropa de trabajo que había estado rondando la fábrica toda la semana. Rumores sobre su parecido extraño con las fotografías antiguas de un joven Marcos Sandoval que colgaban en el museo corporativo que documentaba la historia de la compañía. No puede ser él, insistía Miguel del departamento de logística. Don Marcos nunca se vestiría así. Él es un CEO multimillonario. Yo te digo que lo vi ayudando a José a cambiar una llanta en el estacionamiento ayer, contraargumentaba María de Recursos Humanos. ¿Cuántos ejecutivos conoces que sepan cambiar llantas? A las 8 de la mañana, el salón de conferencias principal en el 3er piso estaba preparado. Era una sala impresionante con ventanales que daban vista a toda la planta de producción abajo. Una mesa larga de caoba ocupaba el centro, rodeada de sillas ergonómicas de cuero. En un extremo, había una silla ligeramente más grande que las demás, el asiento del CEO. Victoria Enríquez llegó a las 8:30, vestida con un traje de poder en blanco inmaculado, que probablemente costaba más que el salario mensual de 3 empleados. Llevaba su iPad bajo el brazo y esa expresión de confianza absoluta de quien cree tener todas las cartas ganadoras. «Buenos días a todos», saludó mientras entraba, su voz resonando con autoridad practicada. Se sentó estratégicamente cerca del asiento del CEO, marcando territorialmente su percepción de cercanía al poder. Los otros ejecutivos fueron llegando gradualmente. El licenciado Roberto Méndez, director de operaciones, era un hombre de 48 años con traje caro pero mal ajustado, cabello engominado hacia atrás, y esa expresión de satisfacción de quien cree haber hecho un movimiento genial de ajedrez al contratar a Victoria. Licenciada Enríquez, la saludó con efusividad exagerada. Espero que esté preparada para presentar sus impresionantes resultados al señor Sandoval. Estoy seguro de que quedará muy complacido con su trabajo. Mis números hablan por sí mismos, Victoria respondió con sonrisa confiada.
dando golpecitos a su iPad. 20% de incremento en ganancias proyectado. Es exactamente lo que esta compañía necesitaba. Los demás gerentes entraban con expresiones más cautelosas. Estaban el ingeniero Ramírez, jefe de producción, quien había trabajado con Marcos desde los primeros días de la compañía. La contadora Patricia González, una mujer seria de 55 años, que manejaba las finanzas con integridad inquebrantable. El joven Alejandro Torres, director de innovación, quien Marcos había mentoreado personalmente durante 5 años. Todos ellos sabían algo que Victoria y Méndez no sabían. Marcos Sandoval no era el tipo de CEO que simplemente aprobaba números sin preguntar cómo se habían conseguido. A las 9:05, Andrea entró y se colocó cerca de la puerta. Su rostro era una máscara profesional perfecta, pero sus ojos brillaban con anticipación apenas contenida. «Damas y caballeros», anunció con voz clara, «el señor Marcos Sandoval estará con ustedes en un momento. Mientras tanto, por favor, tomen sus asientos». Victoria y Méndez intercambiaron miradas de triunfo. Los demás ejecutivos se acomodaron con expresiones más reservadas. El reloj marcó las 9 en punto. La puerta se abrió, y Marcos Sandoval entró. Pero no entró como Victoria y Méndez esperaban. No con traje de 3 piezas italiano, no con reloj suizo de $50,000, no con el porte de CEO de revista de negocios. Entró con la misma ropa de trabajo que había usado toda la semana. La camisa azul desgastada. Los pantalones con manchas permanentes de grasa que ningún lavado podría eliminar. Las botas de trabajo gastadas que habían pisado pisos de fábrica por décadas. La reacción fue instantánea y dramática. Victoria se puso de pie tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás golpeando la pared. «¿Qué está haciendo usted aquí?», prácticamente gritó, su rostro enrojeciendo con una mezcla de indignación y confusión. «Esta es una reunión ejecutiva. Llame a seguridad». Méndez también se levantó, su expresión moviéndose rápidamente de shock a pánico mal disimulado. «Espere, Victoria, yo creo que...» «Andrea». Victoria se giró hacia la asistente con furia. «¿Por qué dejó entrar a personal de mantenimiento a una reunión de alto nivel? Esto es completamente inapropiado». Andrea no respondió. Solo sonrió ligeramente y cerró la puerta detrás de Marcos. El ingeniero Ramírez se puso de pie, pero no con indignación. Se puso de pie con respeto, con una sonrisa creciendo en su rostro. «Buenos días, don Marcos. Es bueno verlo de vuelta». Patricia González también se levantó, seguida por Alejandro Torres y los demás gerentes que conocían a su verdadero jefe. «Buenos días a todos». Marcos respondió con voz tranquila, mientras caminaba lentamente alrededor de la mesa, sus pasos medidos y deliberados. Victoria miraba la escena con confusión creciente que rápidamente se transformaba en algo más oscuro. El primer atisbo de sospecha terrible. «No entiendo», dijo con voz que comenzaba a perder su confianza usual. «¿Por qué todos están saludando a este qué?» Marcos se detuvo directamente frente a ella, sus ojos encontrando los de ella con intensidad, que hizo que Victoria retrocediera involuntariamente. ¿A este mecánico mugriento? ¿A este trabajador de mantenimiento? ¿A esta persona que claramente está por debajo de su nivel? El color drenó del rostro de Victoria mientras las piezas finalmente comenzaban a encajar. Sus ojos se agrandaron con reconocimiento creciente y horror. «No», susurró. «No, no puede ser». «Licenciada Victoria Enríquez», Marcos dijo con voz que llenaba la sala con autoridad natural que no venía de gritos o amenazas, sino de 20 años de liderazgo ganado. «Permítame presentarme formalmente. Soy Marcos Sandoval, fundador, dueño y CEO de Sandoval Industries, el hombre cuya aprobación usted afirmó tener. El hombre cuya filosofía empresarial usted afirmó compartir. El hombre cuya compañía ha estado destrozando durante las últimas 2 semanas». Victoria se dejó caer en su silla, su rostro ahora completamente blanco. Sus manos temblaban visiblemente mientras aferraba el borde de la mesa. Pero usted, en la carretera, su coche, mi Toyota Corolla 1998, Marcos completó. El mismo coche que usted consideró tan despreciable que no valía la pena detenerse para ayudar a un humano en necesidad. El mismo coche en el que me gritó que aprendiera a comprar un coche real antes de acelerarse dejándome en una nube de polvo.
Cada palabra era como un martillo golpeando clavos en el ataúd de la carrera de Victoria. Méndez había comenzado a sudar profusamente, su camisa mostrando manchas oscuras bajo las axilas. «Don Marcos, yo puedo explicar...» Silencio. Marcos no levantó la voz, pero el comando fue absoluto. Méndez cerró la boca inmediatamente. Marcos caminó hacia la ventana que daba al piso de producción, donde cientos de empleados trabajaban sin saber que arriba se estaba desarrollando un momento que cambiaría todo. «¿Ven a todas esas personas allá abajo?», preguntó, señalando hacia la planta. «Cada una de ellas tiene una historia. Marta Ramírez, quien ustedes vieron que yo humillé públicamente hace 3 días, ha estado con esta compañía durante 25 años. Su esposo murió hace 7 años en un accidente de construcción. Ella crió a 3 hijos sola trabajando en esta fábrica. Uno de ellos acaba de graduarse de la universidad con honores gracias al programa de becas que Victoria eliminó. Otro es médico gracias a ese mismo programa. El tercero está en su 3er año de ingeniería». Se giró hacia Victoria. «Esos son los números que no importan. Esas son las historias que son irrelevantes para usted». Victoria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida adulta, estaba completamente sin palabras. «Roberto Fuentes», Marcos continuó, señalando hacia un hombre en la línea de ensamblaje. «Trabajó como voluntario durante 6 meses cuando la compañía casi quebró en 2015. No por dinero, porque no había dinero para pagar. Lo hizo porque creía en lo que estábamos construyendo. Cuando finalmente pude pagarle, donó la mitad de su salario atrasado a otros empleados que estaban en peor situación. Clara Méndez en la cafetería», siguió, su voz ganando intensidad emocional. «Perdió su casa en un incendio hace 3 años. Esta compañía organizó una colecta entre empleados y juntamos suficiente para darle el pago inicial de una casa nueva. No porque tuviéramos que hacerlo, sino porque eso es lo que significa ser una familia». Caminó de regreso a la mesa, colocando sus manos manchadas de trabajo sobre la superficie pulida de caoba. «Durante 20 años», dijo con voz que temblaba ligeramente con emoción contenida, «construí esta compañía sobre un principio, que el éxito empresarial y la humanidad no son mutuamente excluyentes, que puedes ser rentable y tratar a las personas con dignidad, que puedes competir en mercados globales y mantener tu alma». Miró directamente a Victoria. «Y entonces usted llegó, con sus credenciales impresionantes, sus títulos universitarios, su experiencia corporativa, y en 2 semanas desmontó lo que tomó 2 décadas construir». «Señor Sandoval», Victoria finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro quebrado de lo que había sido. Yo no sabía». «¿No sabía qué?». Marcos la interrumpió. «¿No sabía que los números representan personas? ¿No sabía que detrás de cada estadística de productividad hay un ser humano con familia, sueños, miedos? ¿O no le importaba saberlo?». Victoria bajó la mirada, incapaz de sostener el contacto visual. «Déjeme contarle una historia». Marcos se sentó finalmente en su silla al final de la mesa. «Cuando tenía 19 años, era mecánico en el taller de mi maestro Héctor. Ganaba salario mínimo, trabajaba 60 horas a la semana y soñaba con algo más. Un día, el dueño de una fábrica trajo su coche para reparación. Era un hombre rico, importante, y yo era solo el chico que limpiaba herramientas. Pero mientras reparaba su coche conversamos. Él no me trató como mano de obra barata. Me trató como persona. Me preguntó sobre mis sueños, mis planes. Y cuando le dije que quería tener mi propia empresa algún día, no se rió. Me tomó en serio. 3 semanas después regresó con un préstamo de $5,000. Me dijo: «No es inversión, es apuesta en tu potencial». Marcos se inclinó hacia adelante. Ese hombre se llamaba Alberto Morales. Y cuando murió hace 5 años, dejó instrucciones en su testamento de que ese préstamo, que yo había pagado completamente después de 2 años, fuera donado como fondo inicial para becas universitarias para hijos de empleados de bajos recursos. El mismo programa que usted eliminó sin pestañear. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Victoria. Su máscara de profesional despiadada finalmente se estaba quebrando. «Don Marcos», Méndez intentó intervenir, su voz suplicante. «Cuando contraté a la licenciada Enríquez, pensé que estaba haciendo lo mejor para la compañía. Ella vino con credenciales impresionantes, referencias de corporaciones multinacionales. Usted pensó,
Marcos lo interrumpió fríamente. Que podría implementar cambios que yo nunca aprobaría mientras estaba fuera del país. Pensó que podría presentarme números mejorados y que yo simplemente los aceptaría sin cuestionar los métodos. Méndez palideció. Yo solo quería impresionarme. Quería demostrar que podía ser tan despiadado como los CEOs que aparecen en las portadas de revistas de negocios. Pero lo que no entendió, lo que claramente ninguno de los dos entendió, miró a Victoria también, es que hay diferentes tipos de éxito. Se puso de pie, caminando hacia la ventana nuevamente. Sandoval Industries es rentable, muy rentable. Nuestras ganancias han crecido 15% anual durante los últimos 10 años. Exportamos a 17 países. Tenemos contratos con las compañías automotrices más grandes del mundo. Y logramos todo eso, mientras manteníamos la tasa de rotación de empleados más baja de la industria, mientras proveíamos beneficios que corporaciones el doble de nuestro tamaño no ofrecen, mientras construíamos una cultura donde las personas quieren trabajar, no porque tienen que hacerlo, sino porque creen en lo que hacemos. Se giró hacia todos los ejecutivos presentes. Ese es el verdadero éxito. No números sin rostro en una hoja de cálculo, sino construir algo que mejora vidas mientras genera riqueza. Andrea, llamó, y su asistente se acercó con una carpeta gruesa. Muéstrales los números reales. Andrea distribuyó paquetes de documentos a cada ejecutivo. Durante la semana pasada, explicó con voz profesional, compilamos análisis completo del impacto real de los cambios de la licenciada Enríquez. Es cierto que la productividad aumentó 12%, continuó. Pero lo que esos números no muestran es que ese aumento vino de empleados trabajando en condiciones de estrés extremo, con miedo constante a ser despedidos. La calidad de producción bajó 8%. Los errores de fabricación se triplicaron. Y recibimos las primeras quejas de clientes en 5 años sobre inconsistencias en componentes. Victoria miraba los documentos con horror creciente mientras los números reales se revelaban. Los costos laborales bajaron 8%. Andrea siguió implacable. Pero los costos de reclutamiento y entrenamiento de personal de reemplazo, los cuales la licenciada Enríquez no incluyó en sus proyecciones, están proyectados a subir 15%. Resultado neto, pérdida financiera. Y el incremento proyectado de 20% en ganancias, Andrea llegó al punto final. Está basado en números manipulados que no toman en cuenta contratos que perderemos cuando nuestros clientes descubran la caída en calidad, ni el daño a nuestra reputación, ni la pérdida de conocimiento institucional de empleados de largo plazo que fueron despedidos. El silencio que cayó sobre la sala era absoluto. Entonces, Marcos habló finalmente, su voz suave pero cargada de decepción profunda. No solo destruyó nuestra cultura, tampoco mejoró nuestros números reales, simplemente creó una ilusión de éxito mientras sentaba las bases para un fracaso futuro. Victoria estaba llorando abiertamente ahora, su rostro enterrado en sus manos. Todos los ejecutivos presentes podían ver a la persona detrás de la máscara corporativa. Alguien que había confundido crueldad con fuerza, números con sabiduría, títulos con liderazgo. ¿Qué va a hacer con nosotros?, Méndez preguntó con voz apenas audible. Marcos lo miró durante un largo momento. Esa es una pregunta interesante. Mi primer instinto, mi reacción visceral, es despedirlos a ambos inmediatamente. Mostrarles la misma falta de misericordia que ustedes mostraron a 15 familias que perdieron sus ingresos. Méndez cerró los ojos, esperando el golpe final. Pero esa sería la respuesta fácil. Marcos continuó. Y yo no construí esta compañía tomando caminos fáciles. Se sentó nuevamente, cruzando sus manos sobre la mesa. En cambio, voy a darles una elección. Una oportunidad de aprender qué significa realmente dirigir personas. Licenciada Enríquez, se dirigió a Victoria directamente. Usted va a pasar las próximas 6 semanas trabajando en cada departamento de esta fábrica. Una semana en la línea de ensamblaje, una semana en mantenimiento, una semana en control de calidad, una semana en logística, una semana en la cafetería y una semana haciendo limpieza nocturna. Victoria levantó la vista, su rostro manchado con lágrimas y maquillaje corrido. ¿Qué? Va a conocer a cada persona que intentó despedir. Va a escuchar sus historias, va a entender sus vidas, y al final de esas 6 semanas,
Va a escribir un informe no sobre números de productividad, sino sobre lo que aprendió sobre liderazgo humano. Y si después de esas 6 semanas, continuó Marcos, todavía cree que la única forma de dirigir una empresa es con crueldad despiadada, entonces puede renunciar con una carta de recomendación que refleje sus habilidades técnicas, pero no su filosofía. Pero si realmente aprende, entonces tendrá un lugar en esta organización. No como gerente de recursos humanos, sino como alguien que puede ayudar a construir líderes que entienden que la fuerza real viene de elevar a otros, no de aplastarlos. ¿Y yo?, Méndez preguntó, su voz llena de esperanza cautelosa. Usted. Marcos se giró hacia él. Va a acompañarla. Las mismas 6 semanas, los mismos departamentos, la misma oportunidad de aprender o irse. Los demás ejecutivos observaban en silencio, siendo testigos de algo extraordinario. Justicia que no buscaba destruir sino transformar. Hay una condición más, Marcos añadió. Cada empleado que ustedes despidieron será contactado hoy. Cada uno recibirá una disculpa personal de ambos, una oferta de recontratación con pago retroactivo completo y compensación adicional por el estrés causado. Cada programa que eliminaron será reinstaurado. Cada cambio que implementaron será revertido. Y durante esas 6 semanas que trabajen en la planta, finalizó, van a recibir exactamente el mismo salario que ganan los empleados en cada departamento donde trabajen. No su salario ejecutivo, sino el salario real de las personas cuyas vidas jugaron como si fueran fichas de ajedrez. Victoria y Méndez se miraron entre sí, procesando la enormidad de lo que se les estaba ofreciendo. No era perdón fácil, era algo mucho más difícil, la oportunidad de cambiar genuinamente. ¿Aceptan?, Marcos preguntó. Victoria fue la primera en hablar, su voz quebrada pero sincera. Sí, acepto. Méndez asintió vigorosamente. Sí, don Marcos, gracias por esta oportunidad. No me agradezcan todavía, Marcos respondió. Las próximas 6 semanas serán las más difíciles de sus vidas. Van a trabajar más duro que nunca. Van a enfrentar el resentimiento de personas que hirieron. Van a tener que ganarse respeto que perdieron. Y van a tener que hacerlo sin el escudo de sus títulos o salarios. Se puso de pie, señalando hacia la planta. Empiezan el lunes. Andrea les dará sus asignaciones. Pero antes de eso, tienen algo más importante que hacer. ¿Qué?, Victoria preguntó. Bajar ahí, Marcos señaló hacia el piso de producción, y disculparse, públicamente, con cada persona a quien humillaron, empezando con Marta Ramírez. La idea claramente aterrorizaba a Victoria, pero asintió. Lo haré. Lo haremos, Méndez añadió. Bien. Marcos se dirigió hacia la puerta. La reunión ha terminado. Todos pueden regresar a su trabajo, excepto ustedes dos. Miró a Victoria y Méndez. Ustedes tienen disculpas que hacer. Mientras los ejecutivos salían, el ingeniero Ramírez se acercó a Marcos. Don Marcos, eso fue extraordinario. ¿Pero cree que realmente pueden cambiar? No lo sé, Marcos respondió honestamente. Pero merecen la oportunidad de intentarlo. Todos merecemos oportunidades de ser mejores de lo que somos. 1 hora después, todo el personal de la planta de producción estaba reunido en el área común. Victoria y Méndez estaban parados frente a ellos, visiblemente incómodos bajo cientos de miradas que mezclaban curiosidad, desconfianza y, en algunos casos, resentimiento abierto. Marcos observaba desde un balcón superior, dejándolos enfrentar las consecuencias de sus acciones, sin su intervención. Victoria dio un paso al frente. Su voz temblaba cuando comenzó a hablar. Necesito pedirles disculpas. A todos ustedes. Especialmente a aquellos a quienes despedí, a quienes humillé, a quienes traté como si fueran números en lugar de personas. Su voz se quebró, pero continuó. Durante toda mi carrera me enseñaron que ser fuerte significaba ser dura, que mostrar compasión era debilidad, que los negocios eran guerra y ustedes eran simplemente soldados en esa guerra. Estaba equivocada, terriblemente equivocada. Lágrimas comenzaron a rodar nuevamente por sus mejillas. No espero que me perdonen. No ahora. Tal vez nunca. Pero necesitan saber que voy a pasar las próximas 6 semanas intentando entender lo que destruí. Intentando aprender lo que significa liderar con humanidad en lugar de crueldad.
Miró directamente a Marta Ramírez, quien estaba parada en primera fila con expresión cautelosa. Señora Ramírez, cuando usted me dijo que su hijo estaba enfermo, yo la traté como si sus responsabilidades maternales fueran un inconveniente para mí. La verdad es que usted es el tipo de persona que yo debería aspirar a ser. Una madre que sacrifica todo por sus hijos. Una empleada que da décadas de lealtad. Una mujer que mantiene su dignidad incluso cuando otros intentan quitársela. Se acercó a Marta y, para sorpresa de todos, se arrodilló frente a ella. Perdóneme, no porque merezca su perdón, sino porque usted merece escuchar esas palabras de alguien que estuvo tan profundamente equivocada. El silencio en el área común era tan profundo que se podía escuchar la respiración colectiva de 200 personas. Marta miró hacia abajo a Victoria, quien estaba arrodillada frente a ella, vulnerable de una manera que nadie había imaginado posible. Lentamente, Marta extendió su mano y la puso en el hombro de Victoria. «Me levanto cada mañana a las 5», dijo con voz suave pero firme, «para preparar desayuno para mis hijos antes de venir aquí. Trabajo 8 horas en esta planta. Luego voy a mi segundo trabajo limpiando oficinas hasta las 10 de la noche. Llego a casa, ayudo a mis hijos con tarea y me duermo cerca de medianoche. He hecho esto durante 25 años. ¿Sabe por qué?», Marta preguntó. Victoria negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Porque el señor Sandoval me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Porque esta compañía me trató como familia cuando el mundo me trataba como invisible. Y porque aprendí que la dignidad no viene de cuánto dinero ganas o qué título tienes, sino de cómo tratas a otros cuando tienen menos poder que tú». Marta ayudó a Victoria a ponerse de pie. «Acepto su disculpa, no porque ya la haya perdonado, sino porque usted está intentando aprender lo que muchas personas nunca aprenden, que todos somos humanos, que todos merecemos respeto, y que el verdadero liderazgo es servir a otros, no usarlos». Fue como si una represa se rompiera. Otros empleados comenzaron a acercarse, no con hostilidad sino con historias. Historias de sus vidas, sus luchas, sus esperanzas. Y Victoria y Méndez escucharon. Realmente escucharon, tal vez por primera vez en sus carreras corporativas. Desde el balcón superior, Marcos observaba con una mezcla de satisfacción y esperanza cautelosa. Andrea se acercó a su lado. «¿Cree que esto funcionará, señor Sandoval?» «No lo sé», Marcos respondió honestamente. «Pero les estamos dando algo que ellos nunca le dieron a nadie. Una segunda oportunidad. Y eso, Andrea, es lo que significa liderar con el alma además del cerebro». Las semanas siguientes revelaron una transformación que nadie había anticipado. Checkpoint, Linux. Aproximadamente 11.200 palabras. Últimas 2.800 palabras para completar historia. Las 6 semanas que siguieron fueron un tipo de educación que ninguna universidad corporativa podría proporcionar. Victoria Enríquez y Roberto Méndez, quienes habían comenzado como símbolos de todo lo que estaba mal en el liderazgo moderno, se encontraron enfrentando la humanidad que habían trabajado tan duro para ignorar. La primera semana, Victoria fue asignada a la línea de ensamblaje, trabajando lado a lado con Roberto Fuentes. El hombre que Marcos había mencionado trabajó como voluntario durante la crisis de 2015. A las 5 de la mañana del lunes, Victoria llegó en jeans y camisa simple, su uniforme habitual de diseñador reemplazado por ropa que podía ensuciarse. Su Mercedes quedó estacionado junto al Toyota de Marcos, un recordatorio visual de cuán equivocadas habían estado sus prioridades. «Buenos días, licenciada». Roberto la saludó con cortesía cuidadosa, ni amigable ni hostil. «Hoy va a aprender a ensamblar los componentes del sistema de frenos. Es trabajo de precisión que requiere concentración total». Victoria, quien había pasado años en oficinas con aire acondicionado, tomando decisiones desde computadoras, descubrió que el trabajo manual era exponencialmente más difícil de lo que jamás había imaginado. Después de 2 horas, sus manos dolían, su espalda gritaba, y había cometido errores que Roberto tenía que corregir pacientemente. «No se preocupe», Roberto le dijo durante el descanso, notando su frustración. «Todos cometemos errores al principio. La diferencia es que aquí, en la planta, nuestros errores son visibles. Los errores en oficinas corporativas, los errores de juicio sobre personas, esos tardan más en verse pero causan más daño». La observación no era acusatoria, solo factual, pero golpeó a Victoria con fuerza de martillo.
Durante el almuerzo, se sentó con un grupo de empleados en la cafetería, el mismo lugar donde Clara Méndez servía comida con sonrisa genuina, a pesar de haber perdido su casa años atrás. ¿Cómo lo hace?, Victoria preguntó a Clara mientras recibía su bandeja de comida. ¿Cómo puede sonreír después de todo lo que ha perdido? Clara se detuvo, considerando la pregunta cuidadosamente. Porque aprendí algo que tal vez usted necesita aprender, licenciada. La felicidad no viene de lo que tienes, viene de lo que eres, de cómo tratas a otros, de encontrar propósito en servir. Perdí mi casa en ese incendio, pero esta familia, gesticuló hacia la cafetería llena de empleados, me ayudó a construir una nueva, no solo con dinero, sino con amor, con tiempo, con manos que trabajaron junto a las mías. Eso no se puede comprar con ningún salario ejecutivo. Esa noche, Victoria llegó a su apartamento de lujo completamente agotada física y emocionalmente. Sus manos tenían ampollas de trabajo manual. Su cuerpo dolía de estar de pie 8 horas. Pero algo más había cambiado. Por primera vez en años, se sentía conectada a algo real, algo más grande que números en pantallas. La segunda semana, tanto Victoria como Méndez trabajaron en mantenimiento, aprendiendo lo que significaba mantener funcional una planta de fabricación. El primer día, fueron asignados a trabajar con Héctor, quien había venido especialmente de su taller en San Miguel para liderar un programa especial de entrenamiento que Marcos había organizado. Don Marcos me llamó. Héctor explicó mientras les mostraba cómo reparar una máquina de ensamblaje compleja. Me pidió que les enseñara no solo mecánica, sino filosofía. Porque ven, una máquina es como una organización. Si solo ves las partes individuales, nunca entiendes cómo funciona el todo. Tienes que entender las conexiones, las relaciones, cómo cada componente afecta a los demás. Mientras trabajaban, Héctor compartió historias sobre el joven Marcos, el chico de 19 años que había aprendido a reparar motores con manos manchadas de grasa y sueños más grandes que sus circunstancias. ¿Saben por qué Marcos mantiene ese Toyota viejo?, Héctor preguntó mientras ajustaban una pieza. No es porque no pueda permitirse algo mejor, es porque ese coche le recuerda de dónde vino. Le recuerda que el valor real no está en las apariencias, sino en el propósito. Ese coche lo llevó a su primer préstamo bancario, al hospital cuando nació su hija, al funeral de su madre. Es un recordatorio constante de que la vida no se mide en lujos, sino en momentos que importan. Victoria sintió lágrimas inesperadas formándose en sus ojos mientras recordaba cómo había ridiculizado ese mismo vehículo en la carretera. Cómo había juzgado a Marcos completamente basándose en apariencias, sin saber que estaba mirando a un hombre cuya humildad era su mayor fortaleza, no su debilidad. Durante la tercera semana en control de calidad, trabajaron con Marta Ramírez, quien había aceptado el desafío de entrenarlos a pesar de cómo la habían tratado. Marta les enseñó no solo cómo inspeccionar componentes por defectos, sino qué significaba tener orgullo en el trabajo. Cada pieza que inspecciono, Marta explicó mientras examinaba un componente bajo luz brillante, va a terminar en el coche de alguien. Tal vez el coche de una madre llevando a su hijo al hospital. Tal vez el coche de un padre regresando a casa después de turno nocturno. Mi trabajo no es solo encontrar defectos. Es asegurar que esas personas lleguen a casa seguras con sus familias. ¿Ve la diferencia? Marta miró a Victoria directamente. Usted veía números de productividad. Yo veo vidas. Y cuando empiezas a ver vidas en lugar de estadísticas, cada decisión cambia. Fue durante esa tercera semana que Victoria tuvo su momento de quiebre verdadero. Estaba trabajando turno nocturno cuando recibió llamada de su madre, quien vivía en la ciudad capital. Victoria, tu padre está en el hospital. Su madre sollozaba por teléfono. Tuvo un ataque al corazón. Los doctores dicen que necesita cirugía urgente, pero no está cubierta por su seguro básico. Necesitamos $30,000 que no tenemos. Victoria sintió pánico helado recorriendo su cuerpo. Mamá, voy para allá inmediatamente. Colgó el teléfono con manos temblorosas y corrió hacia su supervisora de turno. Pero entonces se detuvo, recordando cómo ella misma había respondido cuando Marta le había dicho que su hijo estaba enfermo. Tus problemas personales no son responsabilidad de la empresa. Esas palabras que había pronunciado con tanta frialdad, ahora volvían a ella como puñales. Sintió náuseas físicas, recordando su crueldad casual.
La supervisora de turno la encontró en el baño, llorando incontrolablemente. «Licenciada Enríquez, ¿qué pasa?». Entre sollozos, Victoria le explicó, y la supervisora, sin dudar un segundo, la abrazó. «Ve con tu padre, ahora mismo. No te preocupes por el turno, yo lo cubriré, y cuando llegues al hospital habla con don Marcos. Él tiene fondos de emergencia médica para familias de empleados». «Pero mi padre no es empleado aquí», Victoria protestó. «Yo ni siquiera soy realmente empleada ahora. Estoy aquí como castigo». «No estás aquí como castigo». La supervisora la corrigió gentilmente. «Estás aquí como familia. Y las familias se cuidan entre sí, especialmente en momentos de crisis. Eso es lo que don Marcos nos enseñó. Eso es lo que tú necesitas aprender». Victoria condujo esa noche las 3 horas hasta la ciudad, su mente girando con pensamientos contradictorios. Cuando llegó al hospital, encontró a su madre en la sala de espera, rostro manchado con lágrimas, sosteniendo papeles médicos que no podía pagar. «Mamá», Victoria la abrazó, «va a estar bien, voy a conseguir el dinero». Pero incluso mientras decía las palabras, no estaba segura cómo. Había ahorros, pero no suficientes, y pedir préstamo tomaría días que su padre no tenía. Su teléfono sonó. Era Marcos. «Victoria», su voz era cálida pero profesional. «Andrea me informó sobre la situación de tu padre. He hablado con el hospital. La cirugía está aprobada y completamente cubierta bajo el fondo de emergencia médica de la compañía. Los doctores pueden proceder inmediatamente». Victoria no pudo hablar. Lágrimas rodaban por su rostro tan rápido que no podía detenerlas. «Pero señor Sandoval», finalmente logró decir, Yo no merezco. Tu padre sí merece». Marcos la interrumpió suavemente. «Y tú estás aprendiendo. Eso es lo que importa. Ahora ve, estate con tu familia. Toma el tiempo que necesites. Tu lugar en el programa estará esperándote cuando estés lista para regresar». La cirugía de su padre fue exitosa. Mientras Victoria se sentaba junto a su cama de hospital esa noche, observando su pecho subir y bajar con respiración estable, tuvo una epifanía tan profunda que cambió fundamentalmente quién era. Había pasado años construyendo una carrera sobre la creencia de que mostrar compasión era debilidad, que los negocios eran guerra, que las personas eran recursos a ser explotados para máxima eficiencia. Pero Marcos Sandoval le había mostrado algo radicalmente diferente. Le había mostrado que la verdadera fuerza viene de elevar a otros, que los negocios pueden ser plataforma para transformar vidas, que las personas no son recursos, sino el recurso más valioso de todos. Y lo había hecho no con sermones o castigos, sino dándole algo que ella nunca le había dado a nadie: gracia inmerecida, segunda oportunidad, y la oportunidad de experimentar por sí misma lo que significaba ser vista como humana completa, en lugar de estadística en hoja de cálculo. 2 semanas después, Victoria regresó a Sandoval Industries. Completó sus semanas finales en logística y limpieza nocturna con humildad nueva que sus compañeros de trabajo notaban y gradualmente comenzaban a respetar. Méndez también estaba transformándose. El hombre que había contratado a Victoria creyendo que crueldad corporativa era camino al éxito, estaba descubriendo que había confundido liderazgo con dominación. Trabajando junto a empleados que había tratado como invisibles, estaba aprendiendo nombres, historias, sueños. Al final de las 6 semanas, tanto Victoria como Méndez escribieron sus informes. No eran documentos corporativos fríos, llenos de jerga empresarial. Eran confesiones honestas de transformación personal. El informe de Victoria comenzaba: «Durante toda mi carrera, medí el éxito en números, ganancias, productividad, eficiencia. Pero números no lloran cuando pierden sus empleos. Números no tienen hijos con fiebre. Números no trabajan turnos dobles para pagar medicinas de padres enfermos. Las personas, sí. Y durante estas 6 semanas, aprendí finalmente a ver personas en lugar de estadísticas. No puedo deshacer el daño que causé, pero puedo dedicar el resto de mi carrera a asegurar que nunca vuelva a confundir crueldad con fuerza». El informe de Méndez era igualmente transformador. «Contraté a la licenciada Enríquez porque quería impresionar al señor Sandoval con números mejorados. Pero el señor Sandoval no necesita impresionarse con números. Él construyó esta compañía sobre algo mucho más sólido: principios.
Principios que yo había olvidado en mi ambición de ascender corporativamente. Estas 6 semanas me recordaron que el verdadero liderazgo es servicio, no dominación. Marcos leyó ambos informes en silencio en su oficina. Andrea observaba su rostro, tratando de discernir su reacción. «¿Qué piensa, señor Sandoval?», preguntó finalmente. «Pienso», Marcos respondió lentamente, «que las personas pueden cambiar cuando se les da razón para hacerlo, cuando se les muestra un camino mejor en lugar de solo juzgarlas por sus errores». Convocó a Victoria y Méndez a su oficina. Cuando entraron, ambos lucían diferentes de los ejecutivos arrogantes que habían sido 6 semanas atrás. Había humildad genuina en sus posturas, respeto real en sus ojos. «Señor Sandoval», Victoria habló primero, «he terminado el programa, y quiero que sepa que independientemente de su decisión, estas 6 semanas cambiaron mi vida. Me mostraron qué tipo de líder quiero ser, qué tipo de persona quiero ser». «Entiendo si quiere que renuncie», Méndez añadió. «No merezco quedarme después del daño que causé». Marcos se puso de pie, caminando alrededor de su escritorio para pararse frente a ellos. «Durante 20 años», dijo, «he dirigido esta compañía creyendo que las personas merecen segundas oportunidades, que el potencial humano no debe ser desperdiciado por errores pasados. Sería hipócrita negar esa misma gracia a ustedes». Vio esperanza nacer en sus ojos. «Pero», continuó, «sus posiciones anteriores ya no existen. Roberto, ya no eres director de operaciones. Victoria, ya no eres gerente de recursos humanos. Esas versiones de ustedes cometieron errores demasiado grandes como para simplemente borrarlos». La esperanza vaciló, reemplazada por aceptación resignada. Sin embargo, Marcos sonrió ligeramente. «Estoy creando 2 posiciones nuevas. Victoria, te ofrezco el cargo de directora de desarrollo de liderazgo humano. Tu trabajo será tomar lo que aprendiste estas 6 semanas y crear programas para asegurar que todos nuestros líderes, desde supervisores hasta ejecutivos, entiendan qué significa dirigir con humanidad, además de eficiencia». Victoria se quedó sin aliento. «¿Habla en serio?». «Completamente. Y Roberto, te ofrezco posición como director de relaciones con empleados. Trabajarás directamente con todos los niveles de la compañía para asegurar que nunca perdamos de vista que nuestra mayor fortaleza no son nuestras máquinas o nuestros contratos, sino nuestra gente». Méndez tenía lágrimas en sus ojos. «Señor Sandoval, no sé qué decir». «Di que sí», Marcos respondió simplemente. «Di que usarás esta segunda oportunidad para construir algo mejor que lo que destruiste». «Sí», ambos respondieron al unísono. «Absolutamente sí». 3 años después, un martes por la mañana de abril, Marcos Sandoval estaba parado en la entrada de la 6ª fábrica de Sandoval Industries, esta en un pueblo a 200 kilómetros de San Miguel. No había llegado en helicóptero ejecutivo ni en caravana de vehículos de lujo. Había conducido las 4 horas en su nuevo Toyota, uno que había comprado el año anterior cuando el Corolla 1998 finalmente se retiró con honores después de acumular $500,000 de kilómetros. La nueva fábrica era testimonio de crecimiento extraordinario que ocurre cuando una compañía prioriza personas sobre ganancias rápidas sin sacrificar excelencia. El edificio brillaba bajo el sol matutino, con paneles solares cubriendo el techo, jardines comunitarios donde empleados cultivaban vegetales para sus familias, y guardería de última generación donde niños jugaban mientras sus padres trabajaban sin preocupaciones. «Don Marcos», una voz familiar lo llamó desde la entrada. Era Marta Ramírez, ahora con 55 años, pero con energía de alguien 20 años más joven. Su uniforme de supervisora senior de control de calidad estaba impecablemente planchado. Sus ojos brillaban con orgullo genuino mientras guiaba un tour para nuevos empleados. «Marta», Marcos sonrió con calidez que solo años de respeto mutuo pueden crear. «¿Cómo van los nuevos reclutas?» «Extraordinarios», Marta respondió. «Estoy enseñándoles no solo procedimientos técnicos, sino la filosofía Sandoval, que cada componente que inspeccionamos puede salvar una vida, que somos más que trabajadores, somos guardianes de seguridad de familias que ni siquiera conocemos». Uno de los nuevos empleados, un joven de 23 años llamado Daniel, se acercó tímidamente. «Señor Sandoval, solo quiero agradecerle. Mi madre trabajó aquí durante 20 años antes de jubilarse. Gracias al programa de becas pude estudiar ingeniería.
Y ahora estoy de vuelta. No solo para trabajar, sino para retribuir a la compañía que nos dio tanto. Marcos puso una mano en el hombro del joven. Tu madre, Rosa Méndez, ¿verdad? Daniel asintió, sorprendido de que el CEO recordara. Fue una de las primeras empleadas cuando apenas teníamos 20 personas, Marcos recordó. Trabajó turnos dobles durante la crisis de 2015 sin quejarse una sola vez. Dile que pregunto por ella. Este tipo de conexión personal, este conocimiento de nombres, historias, legados familiares, era lo que diferenciaba a Sandoval Industries de cualquier otra corporación. Y había sido casi destruido por alguien que veía personas como números en hojas de cálculo. Sandoval Industries había crecido no solo en tamaño sino en alma. La compañía ahora empleaba 5.000 personas en 5 fábricas distribuidas por 3 países. Los números eran impresionantes. 25% de incremento en ganancias, expansión a nuevos mercados, contratos con las compañías automotrices más grandes del mundo. Pero números nunca podrían capturar lo que realmente había cambiado. No podrían capturar a José, el guardia de seguridad cuya hija había sido salvada por cobertura médica corporativa, quien ahora dirigía toda la seguridad de las 5 fábricas y había implementado protocolos de emergencia que habían salvado 3 vidas en accidentes industriales. No podrían capturar a Carmen Torres, quien había sido despedida por Victoria durante esas 2 semanas terribles, pero fue recontratada con disculpas públicas y pago retroactivo. Carmen ahora coordinaba programa de salud mental para empleados, un servicio que Victoria había creado después de reconocer que había ignorado completamente el bienestar emocional de trabajadores. No podrían capturar a Miguel Santos, el hombre de 60 años que Victoria había despedido a 6 meses de su jubilación. Marcos no solo lo había recontratado, sino que había extendido su contrato 5 años adicionales, y luego lo había nombrado consultor vitalicio con salario completo. Miguel ahora entrenaba a nuevos supervisores, compartiendo 4 décadas de sabiduría industrial que no podía encontrarse en ningún libro de texto universitario. No podrían capturar a la joven empleada a quien Victoria había humillado por pedir día libre para funeral de su padre. Esa joven, Lucía Fernández, había sido promovida a gerente de recursos humanos bajo nueva estructura que Victoria había creado. En su primera semana en el cargo, Lucía había implementado política de 5 días de duelo pagado para todos los empleados, sin preguntas, sin juicios. Porque nadie, explicó en reunión de equipo, debería tener que elegir entre despedirse de un ser querido y mantener su trabajo. Estos cambios, estas historias, estas transformaciones de vidas individuales, eran el verdadero balance financiero de Sandoval Industries, y cada una podía rastrearse directamente a las lecciones aprendidas durante aquellas 6 semanas cruciales, cuando Victoria y Méndez habían descendido de torres de marfil ejecutivas para caminar en zapatos de personas que habían despreciado. Pero lo que hacía a Sandoval Industries verdaderamente especial no eran los números. Era la cultura que latía como corazón vivo en cada corredor, cada línea de ensamblaje, cada oficina. Era cultura visible en pequeños detalles que corporaciones tradicionales nunca notarían. Como el programa Almuerzos con el CEO que Marcos había instituido, donde cada semana comía con 10 empleados seleccionados aleatoriamente, no para evaluar desempeño, sino simplemente para conocer sus historias, sus sueños, sus preocupaciones. Como el mural gigante en la entrada de cada fábrica mostrando fotografías de hijos de empleados que habían recibido becas universitarias, con sus nombres y logros celebrados como victorias corporativas. Era cultura visible en política de primero la familia, donde empleados podían tomar tiempo cuando hijos estaban enfermos, cuando padres envejecían necesitaban cuidado, cuando la vida simplemente demandaba que trabajo fuera segunda prioridad. Política que parecería radical en cualquier otra corporación, pero que aquí era tan fundamental como cualquier protocolo de seguridad. Era cultura visible en salas de lactancia diseñadas con dignidad de oficinas ejecutivas, en guarderías con educadores certificados pagados totalmente por compañía, en préstamos sin interés para empleados enfrentando emergencias médicas, en programas de educación continua, donde trabajador de línea de ensamblaje podía obtener certificaciones técnicas o incluso títulos universitarios mientras mantenía empleo de tiempo completo con salario completo. El programa de desarrollo de liderazgo humano de Victoria
se había convertido en modelo estudiado por escuelas de negocios internacionales. Profesores de Harvard, Stanford, INSEAD, venían personalmente para documentar cómo una compañía podía ser altamente rentable, mientras trataba a empleados como familia. Victoria había escrito libros sobre experiencia, titulado Lecciones desde el piso de fábrica, cómo perder tu arrogancia y encontrar tu alma, que había vendido más de 2 millones de copias en 17 idiomas. Pero más importante que el libro o la fama, eran las vidas que tocaba directamente. Cada mes, ejecutivos de corporaciones multinacionales venían a Sandoval Industries para programa de inmersión de 2 semanas. Como Victoria había hecho 3 años atrás, pasaban tiempo trabajando en líneas de ensamblaje, en cafeterías, en mantenimiento, y como Victoria, muchos salían transformados. Regresé a mi compañía en Alemania, escribió un CEO en testimonio que Victoria guardaba en su oficina, y despedí a 3 ejecutivos que habían estado tratando empleados como recursos descartables. Luego implementé programas basados en lo que aprendí aquí. Nuestras ganancias bajaron 2% el primer trimestre, pero nuestra retención de empleados subió 40%, innovación se disparó, y en el año, nuestras ganancias habían crecido 12%. Pero más importante, cuando camino por mi fábrica ahora, las personas me sonríen. Eso no tiene precio. Méndez había creado Sistema de Mentoría Revolucionario, donde empleados de largo plazo entrenaban a nuevos líderes, asegurando que el conocimiento institucional y la cultura de respeto se transmitieran a cada generación de trabajadores. Pero había innovado más allá de eso. Había establecido Universidad Sandoval, programa certificado donde empleados podían estudiar desde diploma de secundaria hasta maestrías en administración, todo mientras trabajaban, todo pagado completamente por compañía, con horarios flexibles diseñados para acomodar vida familiar. Cuando despedí a ese hombre de 60 años que estaba a 6 meses de jubilación, Méndez compartía en cada clase de liderazgo que enseñaba. Pensaba que estaba siendo eficiente, que estaba haciendo decisión empresarial dura pero necesaria. Lo que no entendía es que estaba destruyendo 42 años de lealtad, conocimiento y contribuciones que ningún manual de entrenamiento podría reemplazar. Don Marcos me enseñó que las personas no son recursos a ser explotados hasta agotarse. Son tesoros a ser valorados, protegidos y honrados. Marta Ramírez, ahora con 55 años, había sido promovida a supervisora senior de control de calidad. Sus 3 hijos habían terminado universidad gracias al programa de becas que nunca volvió a ser eliminado. Uno era doctor, otro ingeniero. El tercero acababa de terminar maestría en administración de empresas con especialización en liderazgo ético. Clara Méndez ahora dirigía toda la operación de servicios alimenticios de la compañía, supervisando cafeterías en las 5 fábricas y asegurando que cada empleado recibiera comidas nutritivas y asequibles. Roberto Fuentes se había retirado finalmente a los 65 años, pero la compañía lo contrató como consultor para entrenar a nuevos empleados, compartiendo historias de los primeros días cuando Sandoval Industries era solo un sueño en garaje pequeño. Y Victoria Enríquez se había convertido en oradora internacional solicitada, compartiendo su historia de transformación en conferencias de liderazgo alrededor del mundo. Su charla TED, titulada Del Mercedes al Toyota, aprendiendo a medir el éxito real, había sido vista por 15 millones de personas online y traducida a 30 idiomas. Universidades la usaban en cursos de ética empresarial. Corporaciones la mostraban en entrenamientos de liderazgo. Familias la compartían como lección sobre humildad. En esa charla de 18 minutos que había cambiado su vida completamente, Victoria no escondía nada. Mostraba su rostro en pantalla gigante, mientras describía con vergüenza honesta cómo había acelerado dejando a Marcos varado, gritándole que comprara un coche real. Mostraba correos electrónicos fríos que había enviado despidiendo a 15 personas sin pensarlo 2 veces. Mostraba su cara manchada con lágrimas la noche que su padre había estado en hospital y había experimentado por primera vez lo que significaba necesitar compasión de sistema corporativo. Yo medía mi éxito, decía mientras caminaba por el escenario TED, su voz quebrándose con emoción genuina que nunca fallaba en conmover a audiencias, por mi cuenta bancaria, por mi título, por el hecho de que podía despedir personas con snap de mis dedos y nadie podía cuestionarme. Pensaba que eso era poder,
Pensaba que eso era éxito. Hacía pausa, dejando que silencio llenara el auditorio. Estaba midiendo las cosas equivocadas. Porque poder real no es cuántas personas puedes destruir, es cuántas personas puedes construir. Éxito real no es cuánto puedes acumular, es cuánto puedes compartir. Y liderazgo real no es cuánto miedo puedes inspirar, es cuánto amor, respeto y lealtad puedes ganar. Entonces mostraba fotografías. Marta Ramírez sonriendo con sus 3 hijos graduados universitarios. Carmen Torres abrazando a empleado que acababa de recibir noticias de que su tratamiento médico sería totalmente cubierto. Miguel Santos, entrenando a generación nueva de supervisores, compartiendo sabiduría de 42 años que casi había sido descartada 6 meses antes de jubilación. Estas personas, Victoria decía, su voz fuerte ahora con convicción, son mi verdadera medida de éxito. No porque trabajen para mí, sino porque me enseñaron qué significa ser humana. Me enseñaron que detrás de cada número en hoja de cálculo hay historia, hay familia, hay sueños que merecen ser honrados. Y terminaba siempre con la misma historia que nunca fallaba en dejar audiencias en lágrimas. 3 meses después de empezar mi transformación, contaba, una noche estaba trabajando turno de limpieza en la fábrica. Era 2 de la mañana. Estaba agotada, con manos agrietadas de químicos de limpieza, espalda doliendo de fregar pisos, y encontré a Marta Ramírez, quien también estaba trabajando turno nocturno extra para pagar terapia física para su madre. Nos sentamos juntas en esa planta vacía a las 2 de la mañana. Victoria continuaba. 2 mujeres que un mes antes habían estado en lados opuestos de guerra de clases corporativa. Y ella compartió su comida conmigo. Un sándwich simple que había preparado en casa. Y mientras comíamos, me contó sobre sus hijos, sobre sus sueños, sobre por qué nunca había perdido esperanza incluso cuando yo había tratado de quitársela. La voz de Victoria siempre se quebraba en este punto. Y me di cuenta de que esa mujer que yo había despreciado, que yo había humillado públicamente, quien tenía todo derecho de odiarme, estaba compartiendo su comida conmigo. Y entendí finalmente qué significa gracia, qué significa humanidad, qué significa ser líder que vale la pena seguir. El verdadero liderazgo, terminaba siempre diciendo, con ovación de pie ya comenzando antes de que terminara la frase, no se mide por cuánto poder tienes sobre otros, se mide por cuánto poder usas para elevar a otros. Y cada día que me levanto, cada decisión que tomo, cada persona que entreno, me pregunto, ¿estoy siendo el líder que Marta Ramírez merece? ¿Estoy siendo el líder que Marcos Sandoval vio potencial para ser cuando tenía todo derecho de simplemente despedirme? Las standing ovations duraban a veces 5 minutos completos. Pero lo que Victoria valoraba más no eran aplausos, sino correos electrónicos. Miles de ellos. De CEOs que habían cambiado políticas corporativas después de ver su charla. De empleados que habían enviado videos a sus jefes. De jóvenes estudiantes de administración que habían decidido que querían construir carreras sobre fundamento de humanidad, no crueldad. Una tarde de viernes, exactamente 3 años después de aquel encuentro inicial, Marcos estaba parado en el mismo lugar donde había estado varado. Su Toyota Corolla 1998, ahora con 30 años de edad, estaba aparcado a un lado del camino. Esta vez no estaba averiado. Estaba allí porque Marcos venía aquí cada año en el aniversario de aquel encuentro, reflexionando sobre todo lo que había cambiado. El viento soplaba suavemente, levantando pequeñas nubes de polvo que brillaban doradas bajo sol de tarde. Marcos puso su mano en el capó del viejo Toyota, sintiendo el metal caliente bajo su palma. ¿Cuántas vidas habían sido cambiadas por este vehículo? No a pesar de su apariencia humilde, sino precisamente por ella. Un Mercedes plateado se detuvo detrás de él. Pero no era el Mercedes original. Victoria había vendido aquel símbolo de su arrogancia pasada y comprado un Toyota usado, modelo 2010, que conducía con orgullo que venía no de precio, sino de simbolismo. Era su recordatorio diario de que verdadero valor nunca se mide por apariencias. Victoria salió, ahora vestida no con traje de diseñador, sino con ropa profesional pero modesta. Jeans de calidad, blusa simple, zapatos cómodos que podía usar tanto en sala de conferencias como en piso de fábrica. Su transformación no había sido solo interna,
se reflejaba en cada elección que hacía, cada día de su vida. «Hola, don Marcos», lo saludó con calidez genuina y respeto ganado, no forzado. Su voz llevaba paz que solo viene de haber encontrado propósito real en vida. «Victoria». Marcos sonrió. «Llegas justo a tiempo». Habían hecho tradición de reunirse aquí cada año, en este pedazo de carretera donde todo había comenzado. A veces venían solos, momentos de reflexión privada. A veces traían a otros líderes de la compañía, convirtiendo el lugar en aula al aire libre donde se enseñaban lecciones sobre humildad. Empleados nuevos escuchaban historias de transformación aquí. Ejecutivos venían a recordar por qué hacían lo que hacían. El año anterior, habían traído a 50 gerentes nuevos. Este año, habían instalado pequeña placa discreta junto al camino que simplemente decía: «Aquí, la arrogancia encontró humildad. Aquí, el juicio encontró gracia. Aquí, aprendimos que las apariencias mienten pero la humanidad siempre dice verdad». ¿Sabe en qué pensaba? Victoria preguntó mientras se apoyaban contra el coche viejo. ¿En cuán diferente sería mi vida si hubiera tenido compasión ese día? Si me hubiera detenido para ayudarlo. Si hubiera visto al humano en lugar del coche. Pero entonces, Marcos respondió, no habrías aprendido la lección que necesitabas aprender. A veces el universo nos pone exactamente donde necesitamos estar para convertirnos en quienes necesitamos ser. Observaron juntos mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con los mismos naranjas y rojos que habían estado presentes 3 años atrás. ¿Alguna vez se arrepiente? Victoria preguntó. ¿De no haberme despedido inmediatamente? Habría sido más fácil, más simple. Cada día que veo el impacto de tu trabajo, Marcos respondió. Cada vez que veo a un nuevo líder que entrenaste tratando a empleados con dignidad, cada vez que escucho historias de vidas cambiadas por programas que creaste, sé que tomé la decisión correcta, no la decisión fácil, la correcta. Su teléfono sonó. Era su hija Sofía, ahora estudiante universitaria de 2º año, estudiando administración de empresas con planes de unirse a la compañía familiar después de graduarse. «Papá, ¿dónde estás? La cena está casi lista». «En camino, cariño. Solo recordando viejas lecciones». Cuando colgó, Victoria sonrió. «Sofía va a ser increíble líder algún día. Tiene tu corazón». «Espero que tenga algo mejor que mi corazón», Marcos respondió. «Espero que tenga la sabiduría de aprender de errores de otros sin tener que cometerlos ella misma». Se dirigieron a sus coches respectivos. Antes de partir, Victoria se detuvo. «Don Marcos, gracias. Por no ver solo mis errores, por ver potencial que yo misma no sabía que tenía». «Todos tenemos ese potencial», Marcos respondió. «Solo necesitamos a alguien que crea en nosotros lo suficiente como para darnos oportunidad de descubrirlo». Mientras conducían de regreso al pueblo, separados por varios metros pero unidos por historia compartida de redención y crecimiento, el sol terminó de ponerse sobre la carretera donde todo había comenzado. Esa carretera había sido testigo de un encuentro que cambió vidas. Pero más importante, había sido testigo del nacimiento de una filosofía que ahora se extendía mucho más allá de una compañía o una región, porque la historia de Marcos y Victoria se había convertido en leyenda. No una leyenda sobre venganza o humillación pública, sino una historia sobre gracia, transformación y la creencia radical de que las personas pueden cambiar cuando se les da razón y oportunidad para hacerlo. En escuelas de negocios, la usaban como caso de estudio sobre liderazgo transformacional. En conferencias corporativas, la compartían como ejemplo de cómo la humanidad y rentabilidad no son mutuamente excluyentes. En familias, la contaban como recordatorio de que juzgar a otros por apariencias puede hacer perder oportunidades de conocer a personas extraordinarias. Y en Sandoval Industries, la vivían cada día. En cada decisión que priorizaba personas sobre ganancias rápidas. En cada política que balanceaba eficiencia con compasión. En cada líder que aprendió que verdadera fuerza viene no de cuánto poder tienes sobre otros, sino de cuánto poder usas para elevar a otros. El Toyota Corolla 1998 de Marcos finalmente se retiró 5 años después, no porque dejara de funcionar, sino porque Marcos decidió donarlo al Museo de Historia Industrial local. Estaba exhibido con placa que decía, el coche que enseñó a generación de líderes que el verdadero valor
nunca se mide por apariencias. Junto a él, otra exhibición mostraba el Mercedes que Victoria había conducido aquel día. Ella lo había donado también, con su propia placa. El coche que me enseñó que el lujo sin humanidad es pobreza disfrazada. Y entre ambos vehículos, había fotografía grande de todo el personal de Sandoval Industries. 5.000 personas de todos los niveles, desde limpieza hasta ejecutivos, todos sonriendo juntos. La fotografía capturaba algo que ningún balance financiero podría mostrar. El rostro de compañía que había aprendido a medir el éxito, no solo en ganancias, sino en vidas transformadas. Debajo de la fotografía, una cita de Marcos Sandoval en sus propias palabras. El día que dejé de medir mi éxito por mi cuenta bancaria y empecé a medirlo por cuántas personas podía ayudar a alcanzar sus sueños, fue el día que finalmente entendí qué significa verdaderamente ser rico. Porque la riqueza real no se acumula, se multiplica cuando la compartes. Y así, una historia que comenzó con desprecio casual en carretera polvorienta, se convirtió en legado de esperanza que tocaba vidas, en formas que ni Marcos ni Victoria podrían haber imaginado cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. Porque al final, esta nunca fue historia sobre humillar a quien te humilló. Fue historia sobre elevar a quien te hirió. Sobre dar gracia cuando tenías derecho a dar castigo. Sobre creer que las personas pueden cambiar, incluso cuando todo evidencia sugiere lo contrario. Y ese, más que cualquier ganancia financiera o expansión corporativa, fue el verdadero legado de Marcos Sandoval. No un imperio construido sobre números, sino una familia de 5.000 personas que habían aprendido que el verdadero éxito se mide en corazones cambiados, vidas elevadas, y el coraje de ver potencial donde otros solo ven errores.